Hola, durante los años inmediatamente anteriores y posteriores a la Revolución Francesa de 1789, varios factores de índole cultural, económica, social y política confluyeron para crear el contexto ideal para que se diera un cambio drástico en el modo de vestir de las élites europeas. A este contexto lo llamaremos transición del antiguo régimen a la moda moderna. Te invito a que me acompañes mientras analizamos en qué consistió esta transición. Durante la segunda mitad del siglo XVIII tuvo lugar lo que se conoce como la Ilustración, un movimiento cultural de origen germánico que defendía la razón sobre la autoridad, es decir, que entre otras cosas cuestionaba la legitimidad de las monarquías absolutas que habían sido la norma en las cortes europeas durante más de 100 años, así como los diferentes tipos de abuso de esta autoridad sobre el pueblo. Es el tiempo de las primeras enciclopedias, epítome de los alcances del saber humano y herramienta que pondría el conocimiento a la mano de muchas más personas y, por tanto, facilitaría el cambio social. Filósofos franceses como Voltaire y Rousseau fueron representantes de este movimiento en su país, que vio cómo surgiría una puesta en práctica dramática de las ideas ilustradas en la forma de una revolución formidable, la francesa. Durante los años previos a la Revolución, la situación se había vuelto intolerable para el pueblo, no solo por la precaria situación económica en la que vivía la mayor parte de los franceses, sino incluso en asuntos simbólicos relativos a la indumentaria. En mayo de 1879, por ejemplo, Luis XVI, el rey de Francia y esposo de María Antonieta, había proclamado una ley suntuaria que determinaba el tipo de indumentaria que debía vestir cada estamento social, reservando para el llamado tercer estado, el de los plebeyos, una suerte de triste y oscuro uniforme muy alejado de las texturas, los colores y los lujos que sí les eran permitidos a los estamentos privilegiados de la sociedad. No fue esto lo que hizo estallar la revolución, o no fue solo eso, pero el proceso revolucionario sí tendría una influencia determinante en los cambios que estaban a punto de producirse en las modas en el vestir francesas, que, como ya hemos comentado en otras ocasiones, influían en las modas en el vestir urbanas que prácticamente todo el resto del continente utilizaría. La indumentaria femenina se volvió mucho más austera, ligera e informal, con un descenso notable en el uso de prendas restrictivas como los corsés y los miriñaques, así como en el uso de tejidos pesados y ostensiblemente lujosos como el terciopelo o el brocado de seda. Con la indumentaria masculina sucedió algo similar y así la moda se convirtió en una cuestión política, en un medio de expresión de las ideas democráticas. Los hombres urbanos post-revolucionarios adoptarían la moda sans-culotte, que suponía el abandono del lujoso traje cortesano compuesto por los calzones, el chaleco de seda bordada y las casacas, en pos de un traje de inspiración inglesa, con pantalones cada vez más largos, redingotes de lana, chalecos cortos, cuellos duros y calcetines como elementos básicos. La Revolución Francesa había acabado así con las tradiciones que gobernaron Europa durante siglos. Se redactó una nueva constitución por la cual los súbditos pasaban a ser ciudadanos y se abolió la nobleza. El tema o lema libertad, igualdad y fraternidad surge entonces como un modo de asegurar la eliminación de los privilegios de algunos sobre otros. Y al menos durante un cierto tiempo se intentó que las modas en el vestir reflejaran ese proceso de democratización de la vida en sociedad. ¿Qué te ha parecido lo que acabas de aprender? ¿Sabías que un proceso político como una revolución puede influir en los modos de vestir de la gente? ¿Podrías encontrar algún otro ejemplo similar a lo largo de la historia de la humanidad? Comentémoslo en clase durante nuestra próxima sesión. Hasta entonces, saludos.